Otra exposición que nos estamos perdiendo es la que el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, inauguró a principios de marzo y que iba a estar abierta hasta junio, con más de 600 obras de artistas del siglo XX y algunos del XIX y un poquito también del siglo XXI sobre la visión que en el mundo occidental a lo largo de la historia nos hemos hecho acerca de esa otra parte del mundo que englobamos con el término de Oriente. Lo oriental visto como algo exótico, algo admirable, algo temible, de refinada suntuosidad, de creencias y costumbres ancestrales, de gustos exquisitos, de extremada precisión en sus ceremonias que igual se pueden aplicar a cómo servir el té haciendo una reverencia o cómo cortarle la cabeza a alguien de un solo golpe, de rituales arcanos para la guerra, para el amor, para la religión, la sensualidad más lírica junto a la más cruel y salvaje brutalidad. ¿Qué visión tenemos de lo oriental? Parece que hay unas cuantas, y ha habido muchos artistas que han abordado el tema cada uno a su manera. Cuando a un artista le pedían una ilustración, un cuadro, una imagen, un decorado sobre el mundo oriental, lo que hacía era recurrir a unos tópicos, unos estereotipos que estaban y siguen estando en el imaginario colectivo sobre cómo se supone que es ese mundo oriental. En esta exposición tienes un montón de obras de este tipo. No solo cuadros, sino también ilustraciones para revistas, carteles para películas, etcétera, etcétera, de todo lo que en España se ha ido haciendo a lo largo del siglo XX. Aquí tienes un cuadro de Mariano Fortuny. Este pintor fue uno de los pocos que viajó por el norte de África para ver cómo eran las cosas por allí. La mayoría de los artistas trabajaban fundamentalmente con su imaginación y su fantasía, sin moverse de su taller. El fotógrafo Ortiz Echagüe también recorrió a principios del siglo XX la zona de Marruecos, retratando con su cámara los paisajes y personajes que por allí se encontró. Y en su modo de trabajar no se planteaba simplemente documentar lo que veía o hacer un reportaje periodístico, sino que pretendía imitar a los cuadros de los grandes pintores de finales del siglo XIX. Eran unas fotografías con pretensiones artísticas. A estos fotógrafos en la historia de la fotografía se les suele llamar pictorialistas. Desde mediados del siglo XIX, el tema oriental venía siendo tratado por pintores tanto neoclasicistas como románticos. Aquí tenemos La muerte de Sardanápalo, de Delacroix. Esta otra obra de Delacroix se titula Mujeres de Argel. Esta es la famosa odalisca pintada por Jean-Auguste Ingres. Las odaliscas eran las esclavas que servían a las mujeres que el sultán o el califa tenían en su harén. Entre los pintores, este era uno de sus temas favoritos. El que más odaliscas pintó, sin duda, fue Matisse. Picasso también pintó bastantes a su manera, claro. Aquí, por ejemplo, se inspiró en Las mujeres de Argel, de Delacroix. Aquí se inspiró en esta odalisca de Matisse. Picasso encontraba inspiración por todas partes. Fue un artista hiperactivo. Este cuadro es de Paul Klee. Este es del pintor expresionista alemán August Macke. El cuadro de ahí arriba es de Emilio Sala. Los grabados que aparecen al lado son de Goya y de Fortuny. Por cierto, a los pintores simbolistas, impresionistas y posimpresionistas de finales del siglo XIX les encantaban los grabados y las estampas que hacían los artistas japoneses que por entonces se pusieron de moda en Europa. Y también los diseños japoneses de todo tipo de objetos o de estampados para telas. De hecho, esto debió influir bastante en el origen de la arquitectura modernista de aquellos años. En la exposición hay también algunas obras de artistas contemporáneos orientales que pretenden parodiar la visión que en Occidente tenemos acerca del mundo oriental. A pesar de toda la globalización cultural, parece que Oriente y Occidente siguen siendo dos mundos que se miran con recelo. Por cierto, quiero recordar aquí a Khaled al-Assad. Fue el último director del Museo de Palmira, en Siria, donde se atesoraba un monumental patrimonio artístico en el que se mezclaba el arte romano con el mesopotámico. Cuando los militares del Daesh entraron en Palmira, dispuestos a destruir todo lo que no estuviera de acuerdo con su furia iconoclasta, se encontraron con que el director del museo había conseguido evacuar la mayor parte de todas esas obras de arte. Khaled al-Assad fue degollado y su foto con la cabeza por los suelos, con las gafas puestas, circuló durante un tiempo por las redes sociales como un testimonio de la barbarie que permanece en el mundo del siglo XXI. Si es verdad que Oriente y Occidente han creado culturas y civilizaciones distintas, podríamos decir que en lo que se refiere al arte, Occidente representa la belleza y Oriente la expresividad.
Occidente representa el realismo y Oriente la abstracción. Podríamos comparar cómo los griegos representaban a sus dioses y cómo los hindúes representaban a los suyos para ver la diferencia entre Occidente y Oriente. Podríamos analizar el famoso grabado japonés de La Gran Ola, comparándolo con la escena que Rembrandt representó en su cuadro de Jesucristo calmando la tempestad. Por cierto, en esta obra resulta interesante ver cómo la gigantesca ola que se levanta a la izquierda tiene su contrapunto en el hueco que queda a la derecha, que aparece como una ola invertida que equilibra visualmente la composición. De hecho, si ponemos el cuadro al revés, seguimos teniendo la ola y su opuesto, o su doble, o su contrario, algo así como el símbolo del yin y el yang. También podemos fijarnos en los pobres hombres que están a punto de irse a pique en sus frágiles embarcaciones, mientras vemos en la lejanía el gran volcán Fujiyama que permanece inmutable ante la tragedia. En el cuadro de Rembrandt vemos el fuerte contraste entre los hombres que a la izquierda luchan contra la tempestad que está a punto de hacer naufragar la nave y la serena tranquilidad que a la derecha irradia la figura de Jesucristo, que está a punto de ordenar a las olas y al viento que se calmen y depongan su furia. Pero todas estas comparaciones las dejo para otro día. Por cierto, un libro que al explicar la historia del arte le dedica bastantes páginas a las culturas de Oriente es este de Stephen Farthing, que se titula Arte, toda la historia. Te lo recomiendo, ahí abajo tienes un enlace. Y acabamos, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario, sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Nada más por hoy, hasta el próximo vídeo.